Buenos días. Continuamos conversando con el doctor Daniel Flores Mora, profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. En la entrevista anterior, Daniel nos hablaba de su vuelta al país y su incorporación a la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Nos hablaba de sus periodos como director de la escuela, el primero por 1 año, nombrado por el Consejo Universitario, y los otros dos por 4 años, cada uno por elección de la Asamblea de Escuela. Nos hablaba incluso de cómo cuando se creó la Facultad de Ciencias Sociales no se contaba con edificio. Y en aquel momento entonces se estableció el darles a la facultad, a las diferentes escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales, el edificio de aulas. Y nos hablaba también de esa época, incluso de cómo la Escuela de Psicología estaba ubicada en el 4.º de ese edificio y que posterior al terremoto de Alajuela de 1991, entonces se tomó la decisión de trasladar la escuela al primer piso. Nos hablaba también al final de esa entrevista de producto de las dictaduras y la situación política en el Cono Sur, tuvimos la visita y la estadía y el enriquecimiento de la participación de profesores y profesoras profesionales en psicología de América del Sur y una gran cantidad o un número importante de profesores y profesoras que vinieron a enriquecer nuestra escuela y que incluso la psicóloga Dina Krauskopf y el psicólogo Armando Campos son profesor y profesora emérita de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, que también sería un honor poderlos entrevistar a ellos en algún momento y también a los compañeros y compañeras que son profesores y profesoras eméritas de la escuela. Hoy es nuestra última entrevista y Daniel se va a centrar en su participación y colaboración en diferentes agrupaciones e instancias. Por lo tanto, le doy la bienvenida a don Daniel. Don Daniel, buenos días, ¿cómo está usted? Yo muy contento de conversar nuevamente con usted. Muy buenos días, Gustavo. Yo también muy contento de poder estar acá participando en estas entrevistas y poder dar alguna información personal, pero que al mismo tiempo tiene una relación muy estrecha con toda la historia principalmente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, pero también creo yo que tiene algunos elementos que tienen que ver con la historia de la psicología costarricense. Y yo creo que para las nuevas Claro. generaciones va a ser de mucho interés o por lo menos va a ser enriquecedor en cuanto al conocimiento que puedan tener de todo ese proceso de lo que ha sido mi trayectoria relacionado con la psicología de este país. Por supuesto, Daniel, y es un honor el escuchar sus palabras y conocer su trayectoria. Cuéntenos, Daniel, de esa participación que usted tuvo y que ha tenido en diferentes agrupaciones. Creo que al final, ¿verdad? Usted nos decía de la entrevista pasada de su participación en el posgrado en psicología. Uh -huh. Podríamos empezar por ahí, si a usted le parece bien. Tal vez previamente yo quisiera invertir un poquito el orden en el sentido de que hay una participación mía en una organización gubernamental que es previa a mi participación en el posgrado. Entonces, siendo director yo de la escuela de psicología, la ministra de Justicia en ese momento, doña Elizabeth Odio, le pide a la universidad la posibilidad de que el director de la Escuela de Psicología participe de la oficina de censura. Entonces yo ahí participo con autorización de las autoridades universitarias en la comisión de censura, que luego se llama Comisión de Espectáculos Públicos, de Evaluación de Espectáculos Públicos, y me piden que recomiende alguna otra profesional o otro profesional en psicología que sobre todo se dedique más al trabajo con niños. Y en ese momento, una de las psicólogas más cercanas a la escuela y
era la subdirectora, que era doña Cinia Méndez, entonces yo la recomiendo. Y posteriormente, entonces, varios compañeros, cuando doña Cinia Méndez renuncia, yo recomiendo a don Henning Jensen, después Henning Jensen renuncia, recomiendo a don Ramón González al tiempo renuncia, recomiendo a Doris Céspedes, y luego también un tiempo muy corto estuvieron otros compañeros ahí colaborando, ¿verdad? Pero ya nombrados más por compañeros, digo yo, psicólogos, ¿verdad? Nombrados más por el Ministerio de Justicia, como es el caso de doña Yolanda Delgado. Pero fue una tarea bastante importante, bastante interesante en el sentido de aportarle al país acerca de, digamos, de la posible influencia, ¿verdad?, que podían tener los espectáculos públicos, fundamentalmente la televisión y el cine, en el desarrollo psicosocial de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Entonces, yo creo que en esa tarea nosotros, los psicólogos, psicólogas que les mencioné, y yo aportamos al país. Inclusive de ahí surgió una investigación que creo nunca la publicamos, si no estoy muy seguro, tal vez en alguna memoria de algún congreso, porque ahí presentamos los resultados de esa investigación. Doña Cinia Méndez y yo hicimos un estudio sobre el adolescente y la televisión, que fue muy bueno, muy bonito, ¿verdad? Em, de unas recomendaciones muy interesantes y en donde participaron algunos asistentes haciendo entrevistas y colaborando con la investigación. Pero quería señalar ese como un primer aspecto. No sé si tenés Daniel, algún algo, comentario. Ujú. claro, sí, lo que iba a decir es en lo que usted ahorita nos relata, se evidencia la participación de profesionales en psicología en la oficina de censura y a solicitud de doña Elizabeth Odio como ministra de Justicia en aquel momento. Y eso, sin lugar a dudas, es muy importante. Pero también, como usted lo mencionó, que fue una participación de la Universidad de Costa Rica. Entonces, Claro, profesionales de psicología y la Universidad de Costa Rica también, era como institución benemérita de la claro. patria, participando como siempre y aportando al país, ¿verdad? Y tal vez señalar que la Escuela de Psicología, ¿verdad? También en particular, ¿no? Porque en realidad, cuando doña Elizabeth Odio pide la colaboración, plantea de que sea la Escuela de Psicología la que la suma, ¿verdad? Habiendo pues psicólogos en otras dependencias de la misma Universidad de Costa Rica, pero bueno, es el aporte de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, es la Universidad de Costa Rica aportándole al país en este proceso de evaluación, calificación de espectáculos públicos, porque no solamente era televisión y cine, pero eran otros espectáculos públicos, en vivo inclusive, que nosotros teníamos una injerencia con otros compañeros que eran nombrados por el gobierno directamente. Muy bien, don Eh, Daniel. con relación a la participación mía en el posgrado, en el año más o menos 84, por ahí, un grupo de compañeros nos reunimos con la inquietud de ver la posibilidad de establecer un posgrado en la Universidad de Costa Rica en el ámbito de la psicología. Liderados, creo yo, fundamentalmente por don Celedonio Castanedo, que fue el primer director de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Celedonio es un psicólogo español cuyo estudio de psicología lo realizó en Canadá. Es decir, él tenía un doctorado canadiense y viene al país a trabajar fundamentalmente en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito del retardo mental y de otras discapacidades, e inclusive crea un instituto de atención de esta población en Oriamuno de Cartago. Ahí él construye todo un complejo habitacional y de oficinas para mantener ahí a un grupo de muchachos que él les daba su atención tanto psicológica, médica, pedagógica, ¿verdad?, formativa.
eh, inclusive no solamente muchachos costarricenses, sino muchachos del extranjero. En donde inclusive los estudiantes de psicología hacían prácticas de acuerdo a los cursos que don Celedonio daba. Él daba un curso que se llamaba curso de retardo mental, es decir, y luego otro de terapia gestal, y él llevaba a los muchachos a esta institución a hacer las prácticas profesionales. Entonces, en el año 84 nos reunimos un grupo de profesores con posgrado que fueron el doctor Gonzalo Adis Castro, don Celedonio Castanedo, don Ronald Ramírez, yo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Éramos 4 o 5 compañeros que nos reunimos para ver la opción de crear un posgrado en psicología, en donde nos planteamos inclusive la posibilidad de un doctorado en psicología en ese momento, pero bueno, luego fue descartado por la recomendación del doctor Gonzalo Áiz de que no teníamos las bibliotecas suficientes como para un doctorado. En ese momento, por supuesto que la parte de Internet no estaba tan desarrollada como ahora, entonces no teníamos acceso a bibliotecas de otros países, sino era lo que la universidad podía adquirir en su biblioteca Carlos Monge. Entonces ahí decidimos crear un posgrado, una maestría en psicología y orientada fundamentalmente a metodología de la investigación, es decir, a investigación. Es decir, no la especializamos en otra cosa como las áreas propiamente del ámbito psicológico, sino que en ese momento fue en metodología de la investigación psicológica, ¿verdad? Y tuvimos varias promociones, varias generaciones, en las cuales posteriormente ya se fueron elaborando ya planes más especializados de maestría. Y en este momento, según tengo entendido, no solamente están los programas de maestría, ¿verdad? Donde hay maestría en psicología laboral, en psicología del trabajo y las organizaciones, en psicología educativa, en psicología comunitaria, en psicología clínica y de la salud. Por lo menos que yo recuerde en este momento, esas son, digamos, varios de los posgrados que hay en este momento en la Universidad de Costa Rica, en el Daniel, y en sistema teoría de posgrado. psicoanalítica, Perdón, y en teoría psicoanalítica. en teoría psicoanalítica, sí, sí. Es decir, hubo un momento en que nosotros esa maestría en metodología de la investigación la especializamos, pero siempre bajo el paraguas, digamos, de maestría en investigación. Entonces pusimos teoría psicoanalítica precisamente, la otra en el área de psicología del trabajo y en el área educativa. Pero en un momento determinado vimos que los estudiantes tenían que tener un título más especializado, ¿verdad? Porque era una maestría en investigación y sin embargo estaban teniendo una formación, por ejemplo, en el caso de laboral, una especialización en psicología del trabajo, en el manejo no solamente teórico, sino técnico de la inserción del psicólogo laboral, y salía con un título que decía maestría en investigación. Entonces, tuvimos que ver la forma de que los títulos también reflejaran la formación que los muchachos tenían y es lo que ahora tenemos con esas 5 o 6 maestrías, y tengo entendido de que esa maestría en investigación se sigue dando, ¿verdad? Se sigue impartiendo con una posibilidad de doctorado adscrito al Instituto de Investigaciones Psicológicas, que el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, como lo mencionaba en otra oportunidad, es un hito en América. Es decir, el instituto nace en los años prácticamente 50, finales de los 50, 60, principios de los 60, y y ha tenido una experiencia y una trayectoria importante que tiene un prestigio a nivel internacional. Pero bueno, eso más o menos es un poco la historia de la psicología en su posgrado. Pasamos una cantidad importante
de directores, ¿verdad? Don Celedonio Castanedo fue el primer director, después lo asumió don Roberto Rodríguez, don Ramón González, lo asumí yo. Bueno, y ahí sucesivamente, en este momento está doña Marieta Villalobos, tengo entendido, pero también estuvo doña Priscila Echeverría. Sí, han habido varios directores de posgrado, ¿verdad? Y hay coordinadores de cada uno de los programas en laboral, en actividad psicoanalítica, en clínica y de la salud, ¿verdad? Hay coordinadores particulares de cada uno de esos programas, que eso permite que se nombren subcomisiones o comisiones. Hay una comisión general de posgrado, pero hay subcomisiones de cada uno de los énfasis y eso hace que se enriquezca mucho más los planes de estudio y la formación. Y hemos logrado una cantidad bien importante de graduados de todos los programas de posgrado de maestría. Y también este programa generó que en otras instituciones se empezara a pensar también en la posibilidad de los posgrados. Bueno, primero, por supuesto que en la licenciatura y posteriormente en los posgrados. No ha tenido mucho eco la especialización en el Colegio de Psicólogos. Hubo un movimiento para que hubiese una especialización y tal vez ahí entraría yo a mi participación en el Colegio de Psicólogos, ¿verdad? En el año de 1976, ¿verdad? Cuando yo regreso a principios del 77, porque yo estaba revisando y yo defendí mi tesis doctoral el 18 de diciembre del 76, ¿verdad? Entonces tengo que haber regresado a principios del 77 para hacer toda una serie de gestiones, ¿verdad? En ese momento estaba en la corriente de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para crear el Colegio de Profesionales en Psicología. Aquí hay que reconocer que, por ejemplo, el caso de doña Teresita Bonilla, que yo lo mencionaba anteriormente, me parece, cuando hablé de los fundadores de la carrera de psicología en la Universidad de Costa Rica, la doctora Teresita Bonilla conoce a una de las diputadas, que es a doña Tirsa Rivera, de Odez Rivera, y le propone ver si doña Tirsa como diputada podría promover en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para crear el Colegio de Profesionales en Psicología. En ese momento se denominaba Colegio de Psicólogos, ¿verdad? En esa situación hablan, bueno, doña Zaira Méndez y doña Teresita Bonilla, y doña Zaira Méndez tenía como asistente de sus cursos, que era profesora en la escuela, a Eliana Monge, la doctora Eliana Monge, que en ese momento era estudiante de psicología, cuyo padre, don Ricardo Monge, era abogado, ya falleció. Don Ricardo, doña Zaira Méndez le habla a Eliana para ver si el padre de ella puede colaborar elaborando el proyecto de ley. El señor construye el plan de estudio, perdón, el proyecto de ley para crear el Colegio de Psicólogos y se presenta a la Asamblea Legislativa. Aquí yo quisiera mencionar una situación bastante particular, ¿verdad? Y que ha sido una situación que marcó, digamos, los inicios del Colegio de Profesionales, de que en ese momento, digamos, la licenciatura apenas se empezaba a concretar, es decir, apenas habían salido muy pocos psicólogos graduados de la Universidad de Costa Rica y pero habían una cantidad impresionante de egresados que no habían presentado su tesis y de bachilleres en psicología que estaban llevando el programa de licenciatura. Entonces, la Asociación de Estudiantes y una asociación o un grupo organizado de bachilleres en psicología propuso que, al igual que en otras disciplinas, como por ejemplo trabajo social, enfermería
Y bueno, así podría mencionarles informática, tienen como base de colegiatura el bachillerato, ¿verdad? Entonces, ellos proponían, ¿verdad? Y al hacer una cantidad bien importante de bachilleres y egresados de psicología, proponían de que se empezara, ¿verdad? Se empezara a colegiar la persona con un bachillerato universitario, ¿verdad? Por supuesto, y siempre fue muy claro, ¿verdad? Porque digamos que yo como director de la escuela recibía toda la presión de los bachilleres para que les ayudara en cuanto a que el primer escalón de la colegiatura fuera el bachillerato. Esto creó conflictos muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes, sobre todo con el grupo de profesionales en psicología ya de cierta trayectoria, ¿verdad? Que habían sido los promotores del proyecto de ley de la ley del Colegio de Psicólogos. Y, y los ya bachilleres y egresados que eran inclusive compañeros de trabajo de la mayoría de estos profesionales en psicología. Entonces, este, eso fue una situación muy desagradable en el sentido de que hasta discusiones muy fuertes en la Asamblea Legislativa, por supuesto en las barras de la Asamblea Legislativa, de la Asociación de Estudiantes, de los estudiantes, con las y los profesionales que habían propuesto el proyecto de ley. Y a mí, como director de la Escuela de Psicología, me presionaban también para que yo colaborara para que ellos pudieran ingresar como primer escalón. Pero siempre, siempre quiero eso dejarlo muy claro en esta entrevista y siempre lo he aclarado muy bien en todos los foros. La idea era que se pusiera como primer escalón bachiller en psicología con una clara definición de qué eran las tareas que ese psicólogo podía desempeñar, ¿verdad? Es decir, que el bachiller, cuáles eran las tareas que podía desempeñar y por supuesto que la ley al licenciado le dio todas las posibilidades, ¿verdad? Es decir, ya una vez colegiado, el psicólogo puede insertarse en el ámbito de lo clínico, lo laboral, de lo criminológico, con licenciatura, independientemente de si su licenciatura tenía algún énfasis, ¿verdad? Esa situación creó un antagonismo muy fuerte entre los egresados, algunos psicólogos jóvenes que estábamos llegando al país y los psicólogos de cierta trayectoria, ya de que habían sido los primeros profesores de la carrera de psicología de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, se logra, digamos, la Asamblea Legislativa lo que determina es que son los licenciados, ¿verdad? Es decir, que eso era lo que venía en el documento y que eso era lo que proponían las autoridades o los psicólogos más de mayor trayectoria en el país. Y no va a ser sino en la presidencia de doña Dina Krausco, que doña Dina Krausco en su campaña para llegar a la presidencia de la psicología, del Colegio Profesional de Psicólogos, eh, y tenía como contrincante a don Henning Jensen, doña Dina propone un reglamento de afiliación interina de los psicólogos, ¿verdad? De los bachilleres, perdón, que ahorita inclusive se mantiene un grupito ahí pequeño porque todos han ido sacando su licenciatura, ¿verdad? Y que ese era el temor un poco de los psicólogos que promovieron el proyecto de ley, de que los bachilleres al verse colegiados y autorizados a ejercer la profesión no, no quisieran terminar su licenciatura, ¿verdad? Lo cual podría ser una amenaza y de hecho hay un grupito, ¿verdad? En este momento, primero, bueno, habían, qué sé yo, 500 bachilleres en esa afiliación interina, pero ahora creo que ya quedan, no quedan ni 100 bachilleres que nunca terminaron su licenciatura, se egresaron y no presentaron su tesis o se quedaron solamente con el bachillerato y que con ese bachillerato consiguieron su puesto de trabajo en diferentes instituciones. Recordemos que el Estado fue el principal
contratador, digamos, de psicólogos y psicólogas en este país, ¿verdad? Porque en realidad no se conocía muy bien qué era lo que podía hacer un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Entonces, el Estado sí empezó a crear ciertas plazas, pero que se quedó con una cantidad muy pequeña o una cantidad ya, que llegó un momento que se saturaron las plazas de psicólogos en el Estado, en el gobierno, en las diferentes instituciones públicas, y ya se empezó a desarrollar un poco más en el ámbito de lo privado. Entonces el Colegio de Psicólogos se funda, la, asamblea, la ley se aprueba a finales del año 77 y en marzo del 78 es la elección de la primera junta directiva, ¿verdad? En la cual está de presidente don Gerardo Rodríguez Echeverría, quien en paz descanse, de vicepresidente don Pierre Thomas Claudet, que en paz descanse también, de secretaria doña Teresita Bonilla Marín, que ella a veces nos ha acompañado en las reuniones de psicólogos jubilados, pero ya es una señora un poco grande y entonces en ese sentido tiene que ir acompañada, ¿verdad? Luego de tesorera estaba doña Mirta González Suárez, quien en ese momento tenía poco tiempo de ser profesional, ¿verdad? Que de haber presentado su tesis, pocos años, digamos, pero que bueno, que en un grupo de psicólogos más jóvenes, ¿verdad? Nos organizamos también para ir entrando dentro de la junta directiva, ¿verdad? Que no quedaran solamente los compañeros que habían creado la carrera de psicología en la Universidad de Costa Rica, que tenían una mayor trayectoria. Luego, de fiscal quedó el doctor Rafael Ruano Meriño, que era un psicólogo que trabajaba en el hospital psiquiátrico y que dio algunos cursos en la carrera de psicología que los daba directamente en el hospital psiquiátrico y que inclusive es interesante porque don Rafael Ruano luego incursiona en el ámbito laboral, en el ámbito de la psicología, sobre todo empresarial. Y después, eh, a alguno de los miembros de la asamblea se le ocurre que por qué no nombramos a los directores de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y al director del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional como vocales, para tener un vínculo del colegio con las universidades, ¿verdad? En ese momento era prácticamente la única universidad, ¿verdad? Recordemos que es en el año 80 que empiezan a crearse las universidades privadas, bueno, un poquito antes, ¿verdad? Pero que en el 80 es cuando ya se sistematiza de una forma más concreta. Y entonces, si bien es cierto, habían candidatos del grupo original, digamos, del grupo de profesionales antiguos que habían propuesto el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, en ese momento, bueno, entramos a competir yo como director de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica, que de vocal 1, y el doctor Germán Luque Vergara como vocal 2, ¿verdad? Que era el coordinador del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional, que no tenía carrera en psicología, pero sí tenía una serie de cursos de servicio y procesos de investigación e inclusive tenía un proyecto de atención a los estudiantes, es decir, que era un departamento que daba atención clínica a los muchachos y muchachas estudiantes de la Universidad Nacional. Esa es la configuración de la primera junta directiva. El doctor Gerardo Rodríguez renuncia al año de estar en la presidencia y se hace una asamblea para nombrar el presidente y se postulan dos candidatos, don Pierre Thomas, que era el vicepresidente, y don Abelardo Brenes Castro, que era, bueno, un colegiado, ¿verdad? Y gana la presidencia
don Abelardo Brenes. Entonces, don Abelardo viene a ser el segundo presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, ¿verdad? Que ha tenido un desarrollo vertiginoso. Es decir, cuando yo veo que en ese momento, cuando hicimos esa asamblea para fundar el colegio y nombrar la primera junta directiva, éramos 33 psicólogos los que estábamos con la capacidad, digamos, ya de poder ser colegiados, ¿verdad? Y ahora vemos que hay 10.000 psicólogos graduados, de los cuales 8.000 son compañeros y compañeras activos en el ejercicio de la profesión. Bueno, yo veo una situación diametralmente, ¿verdad? Opuesta en el sentido de que en esa época, eh, y algo bien curioso es que al estar, eh, digamos, la mayoría de los colegiados, de esos 33 colegiados, adscritos a la Escuela de Psicología y al Instituto de Investigaciones Psicológicas y a la Universidad de Costa Rica en general, eh, casi que las escuelas de psicología de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Psicólogos éramos una sola cosa, es decir, éramos una sola institución. Había una sinergia ahí de un lado para otro, ¿verdad? Muy concreta, es decir, muy estrecha, que hacía que muchas de las actividades de la Escuela de Psicología las hacíamos en las instalaciones del Colegio de Psicólogos y algunas actividades también, porque por ejemplo la primera asamblea del Colegio de Profesionales de Psicología fue en el aula 107, que era un aula que quedaba en el puro frente del vestíbulo del edificio de aulas. Estaba el edificio de aulas, había un aula en la pura entrada, que ahí era el aula 107, y ahí fue la primera asamblea. Luego esa aula se convirtió en las oficinas de la Escuela de Comunicación Colectiva, ¿verdad? Pero que era ahí fue la primera asamblea en donde los estudiantes, los bachilleres, perdón, pudieron ingresar porque crearon una presión importante ante la asamblea de que los dejaran entrar de observadores, ¿verdad? Entonces se destinaron 2 filas de pupitres del aula para que entraran ellos y que, bueno, que ahora son psicólogos ya connotados, pensionados, ¿verdad? Y algunos hasta han fallecido, ¿verdad? Eh, que estuvieron ahí presentes observando la asamblea, ¿verdad? Y en las otras 3 filas de pupitres estábamos los colegiados ya de licenciados, máster y doctores que teníamos derecho a estar en la asamblea, ¿verdad? Y que habíamos hecho la inscripción al colegio, habíamos presentado todas nuestras documentaciones y y sí, fue interesante todo ese proceso de esa primera, de esa primera asamblea. Y cuando yo termino la dirección de la escuela, después de 9 años de ser director de la escuela, al poco tiempo me piden que me postule para presidente del colegio y en ese momento estuve 2 periodos, es decir, 87-88, segundo periodo 89-90. Antes del Congreso Interamericano de Psicología, que fue en el 91, yo termino la presidencia, nombramos a don Francisco Brenes Camacho como presidente del colegio, pero ya yo había asumido, como se había organizado desde hacía como 2 años antes, la presidencia del Congreso. O sea, yo fui el presidente del 23 Congreso Interamericano de Psicología, organizado por Costa Rica y la Sociedad Interamericana de Psicología, que fue un congreso sumamente impactante en el sentido de los trabajos que ahí se presentaron y de la cantidad de profesionales de psicología que vinieron prácticamente de todo el mundo. Es decir, había gente de la India. Es decir, habíamos más de 3.000 personas en ese Congreso Interamericano de Psicología del 91, que tuvo un hecho también muy interesante y muy bonito, que fue un eclipse total que hubo en esa fecha, ¿verdad? Y que todos los
psicólogos y psicólogas extranjeros, bueno, no, y los nacionales, estábamos impactadísimos, ¿verdad? De ver oscurecer el país en su totalidad como si fuera ya un momento nocturno, ¿verdad? Entonces Daniel, yo estuve ahí 2 periodos y posteriormente, perdón, en Daniel, sí, el año que yo, 2000, perdón que lo ajá, interrumpa, yo ¿verdad? recuerdo en el Congreso, yo era estudiante y en el momento del eclipse se suspendieron las exposiciones en los diferentes espacios que se estaban y salimos todos, todas las Eh, personas que estábamos en el Congreso para ver el eclipse. Y yo recuerdo Así es, para todos, nacionales y extranjeros, lo impresionante que fue el sí. tener esa experiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. El congreso fue en los hoteles Herradura y Cariari, ¿verdad? Que tenía el Herradura en un centro de convenciones y el Cariari, porque era tantísima la gente y tantísimos los trabajos que se presentaron que necesariamente teníamos que ocupar prácticamente dos hoteles. Pero algunos de los participantes, sobre todo extranjeros, se fueron a la playa para ver el eclipse desde la playa o se fueron para los volcanes para ver el eclipse desde los volcanes. Entonces, cuando volvemos, ¿verdad? A la 1 de la tarde a la sesión de, de digamos, de la conferencia magistral después del almuerzo, había muy poca gente. Y justo en ese momento habíamos programado a la señora Gloria Bejarano de Calderón, que era la primera dama de la República, para que nos hablara sobre las políticas de la niñez. Entonces yo me recuerdo que éramos tan pocos los que llegábamos a la sala, que yo me fui sala por sala, ¿verdad? Y como no habían actividades alternas en ese momento, porque era una conferencia magistral y era de todo el Congreso, me traje a todos los decanes que había en cada aula y algunos hasta conferencistas que habían llegado temprano y que les tocaba a las 2 de la tarde dar sus conferencias, que por favor fueran al auditorio, ¿verdad? Para que la señora Bejarano pues viera un grupo de gente un poquito, ¿verdad? Sin embargo, no fue un grupo masivo porque la gente se fue a ver el eclipse y muchos inclusive utilizaron de una en adelante para almorzar ya que habían estado en el eclipse y no habían podido adelantar su almuerzo o ver su almuerzo a la hora programada. Entonces, Daniel, sí, por favor. sí, que incluso, bueno, en ese momento por el eclipse, entonces no había tanta público para el discurso de la primera dama, pero en general en el Congreso, las aulas o los espacios, bueno, aulas no, pero los espacios establecidos, los salones estaban abarrotados. Yo recuerdo que se hacía fila para poder ingresar a las actividades, a las exposiciones. Yo recuerdo como estudiante estar en alguna actividad donde se llenó el espacio y llegaban personas que querían ingresar y que decían, es que venimos desde Europa, ¿cómo no vamos a poder estar en esta actividad que queremos estar, ¿verdad? Entonces, pero también algo muy importante, y usted me dirá si es cierto o no, porque yo tengo la visión de aquella época de estudiante, de que eso marcó también nuestros congresos en psicología, que de ahí en adelante los congresos que nosotros teníamos se asemejaban, se parecían a esta actividad en el sentido de que al mismo Claro. tiempo se tenía la oportunidad de elegir, de ir a una actividad o a otra, mientras que antes era más circunscrito, ¿verdad? En las Uh actividades que se -huh. estaban presentando. Claro, claro. Sí, no, no, de hecho, bueno, yo me recuerdo el primer congreso, ¿verdad? Por supuesto que éramos muy pocos los colegiados. Fue en el Instituto Nacional de Seguros que nos prestaron el auditorio, ¿verdad? Y bueno, éramos un grupito pequeño, pero muy bien, ¿verdad? Luego en el 91, después del 91, sí, todos los congresos ya eran mucho más masivos, la gente quedó tan entusiasmada con ese congreso tan grande, ¿verdad? Que la gente quería participar en los congresos. Lamentablemente, yo siento que hemos ido perdiendo un poquito, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, hubo el congreso segundo Congreso Internacional y noveno nacional
de psicología, por supuesto que fue virtual, ¿verdad? Entonces, eso también, de alguna manera, muchos psicólogos y psicólogas ya un poquito mayores, nos cuesta un poco la parte tecnológica. Entonces, nos inscribieron muchos de ellos, ¿verdad? También hay muchos psicólogos pensionados, jubilados, y luego, digamos, la virtualidad, de alguna forma, a muchos de los psicólogos jóvenes se les limitaba la participación en el sentido de que, bueno, estaban viendo a ver de qué forma lograban trabajar, ¿verdad? Sobre todo los que tenían una profesión, que ejercen la profesión liberalmente, eh, de, veían de qué forma podían ocupar todos esos días para captar pacientes y tener la posibilidad de lograr ingresos monetarios. Entonces, fue un congreso muy bonito, muy interesante, con una participación de gente de España, de Chile, de Venezuela, de Colombia, sobre todo expositores, ¿verdad? Eh, y luego psicólogos de El Salvador, de Nicaragua, de algunos de Panamá, ¿verdad? Que estuvieron participando virtualmente. Pero sí hubo una participación, creo que más o menos aproximadamente con toda la población que participamos, éramos como 450, ¿verdad? Comparado con 8,000 colegiados que tiene el colegio activos, ¿verdad? Pues sí era un número muy pequeño, pero bueno, se logró hacer y fue exitoso. Por ejemplo, la jornada precongreso que fue sobre psicología laboral, que fue el sábado 6 de noviembre, todo el día, excelente, excelente. Es decir, psicólogos que están en las diferentes áreas del ámbito de la psicología del trabajo, con unos trabajos y unas ponencias súper profundas, muy científicas, muy de una proyección muy importante, ¿verdad? Eh, fue organizada por don Carlos Bustamante y don Luis Garnier, que son del programa de maestría de la Universidad de Costa Rica en Psicología del Trabajo, pero también son los profesores de psicología de los procesos laborales en licenciatura, que organizaron esa jornada precongreso, que fue patrocinada precisamente por el Congreso. Excelente, excelente, excelente. Es de un Daniel, nivel tal muy vez para bueno. quienes nos siguen a través de para quienes nos siguen a través de las entrevistas, lo que usted en este momento se está refiriendo es al último Congreso de Psicología que se dio recién hace unas semanas en el país, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. En el 2021. Recién, es decir, fue el 10, 11 y 12 de noviembre, ¿no? Sí. Y el 6 de noviembre fue esa jornada de psicología del trabajo, prejornada, digamos, del Congreso, ¿no? No quisimos hacer mucha actividad precongreso, precisamente porque muchas veces cuando se hacen jornadas precongreso de muy diversas áreas, la gente no asiste al Congreso, porque en el precongreso, digamos, el precongreso les llena el ansia y la búsqueda del conocimiento, y entonces generalmente no o utilizan el dinero que tienen para el precongreso y no para el Congreso. Entonces, no quisimos hacer mucha actividad precongreso, pero como ya la Universidad de Costa Rica tenía organizadas estas jornadas y a nosotros nos parecía que era fundamental hacer una alianza, se dio como jornada precongreso. Daniel, en este momento, ¿qué le parece si hablamos un poco de su periodo de jubilación? ¿Qué ocurrió con su ejercicio profesional? Sé que usted antes de pensionarse también ejerció la psicología a nivel privado, cuando usted me decía, cuando ya no tenía la dedicación exclusiva. Pero incluso después de jubilado también, con mucho más razón, tenía Ujú, más tiempo para poder dedicarse al ejercicio ujú, profesional, pero también sería muy importante, dado que no nos queda mucho tiempo, el que usted también se pudiese referir a la Academia de Profesoras y Profesores Eméritos de la Universidad de Costa ujú, Rica, y también al ujú. Comité Permanente de Profesionales jubilados y jubiladas del Colegio de Profesionales en Psicología, y todas las cosas que usted nos quiera comentar en torno a su proceso de jubilación. Sí, tal vez yo
te diría que en mi época de profesor universitario, el ejercicio profesional privado fue muy poco, ¿verdad? Sí, sí lo tuve, ¿verdad? En momentos particulares, sobre todo en el ámbito de la psicología del trabajo, tuve algunas incursiones y luego en el ámbito de la psicología clínica también. Mucho del trabajo mío, sobre todo en la clínica, fue ad honorem, ¿verdad? Fue un trabajo de, de ayuda social porque no quería desactualizarme, ¿verdad? En el ámbito de lo clínico y de lo laboral, ¿verdad? En cuanto a lo clínico, fundamentalmente, ¿verdad? Porque en el ámbito de la psicología del trabajo, bueno, como daba los cursos de psicología del trabajo, tenía que estarme actualizando constantemente, ¿verdad? Lo laboral y lo clínico han sido, digamos, un trabajo permanente, ¿verdad? Más en lo laboral que en lo clínico. La otra área que yo comentaba, que me especialicé en España, en la Universidad Complutense de Madrid, que fue en el área pedagógica, no tanto, ¿verdad? Sin embargo, sí, yo tuve la oportunidad debido a que varios familiares han sido directores de la escuela Padre Peralta de Cartago, que era una escuela que primero pertenecía a las temporalidades de la Iglesia Católica, luego pasó a ser una escuela pública del Estado, ¿verdad? Perteneciente al Ministerio de Educación Pública, en todos sus inicios, ¿verdad? Ahora prácticamente no, pero en los inicios era de niños paupérrimos, ¿verdad? Hijos de madres solteras, de madres que no tenían, o de padres que no tenían un trabajo estable, ¿verdad? Que trabajaban en las cosas más elementales, ¿verdad? Entonces, era una escuela de niños paupérrimos y los directores, como eran familia mía, ¿verdad? O algunos maestros también, pues me pedían colaboración y yo en los sábados en la mañana, generalmente, eh, que no se trabaja en la universidad, entonces hacía un servicio social en esa escuela, donde la misma directora o director o los maestros me llevaban una agenda y yo iba viendo a veces padres de familia, a veces eran a los niños, muchas veces, o bueno, algunas veces, gente de la comunidad llegaba a pedir cita conmigo, ¿verdad? Entonces, yo tuve pacientes o gente en consulta de la comunidad que era gente muy humilde, que se enteraban de que yo llegaba los sábados a dar atención, entonces pedían a la directora y ahí los ponían en lista, ¿verdad? Eh, Básicamente, bueno, y en el ámbito de la inserción en lo privado, en laboral, mucho bueno, ustedes saben que la práctica de los cursos de los módulos de la Universidad de Costa Rica es una práctica muy intensa en donde prácticamente vos te involucras, si bien es cierto, el estudiante es el que hace la práctica, ¿verdad? Vos tenés que estar evaluando aquello que está haciendo y dando sugerencias, entonces uno se mantiene muy activo desde el punto de vista técnico, práctico, con relación al trabajo en ese ámbito. Pero sí tuve una oportunidad de tener una oficina y de poder dar servicios a varias instituciones que generalmente iban muy relacionadas a veces con el ámbito pedagógico, ¿verdad? Con el ámbito psicopedagógico en el sentido de que, por ejemplo, era el Instituto Nacional de Seguros que me pedía charlas, ¿verdad? Sobre clima laboral, sobre relaciones interpersonales, sobre comunicación, ¿verdad? En donde yo por primera vez viajé en avioneta Golfito a dar una charla al personal del Instituto Nacional de Seguros que laboraba por allá. Y así podría mencionar, eh, digamos, varias áreas. Cuando me pensiono, cuando me jubilo, sí, ya incursiono un poco más sistemáticamente, ¿verdad? Con un consultorio muy cerca de la Universidad de Costa Rica, he compartido
con la doctora Doris Céspedes, que había sido mi asistente en los cursos de psicología de los procesos laborales. Luego, la misma universidad, ¿verdad? La escuela de psicología me contrata para hacer asesorías a través de Fundevi en diferentes instituciones, principalmente en el Instituto Nacional, perdón, en el Instituto Costarricense de Electricidad. El ICE me contrata, ¿verdad? En algunas de las asesorías fue con la compañera Doris Céspedes, que la escuela le pedía a ella y ella recomendaba que hiciéramos el trabajo conjunto, ¿verdad? Y otras veces también los psicólogos del Instituto Costarricense de Seguros, principalmente doña Patricia Araya Guillén, me contrataban para hacer estudios muy grandes de clima laboral. Generalmente era sobre clima laboral, pero también sobre formación de gerencia o dirección de departamentos, ¿verdad? De liderazgo de los departamentos, que ese sí también fue una contratación a la universidad, ¿verdad? Llamaban a la escuela y el director de turno me llamaba a mí para ver si era posible que yo asumiera ese proyecto en donde la escuela a través de Fundevi pues se iba a ganar un dinero, ¿verdad? Importante. Y además pues le pagaban al profesional, que en este caso era yo, para que hiciera ese trabajo. Y curiosamente también, o bueno, muy relacionado con todo este ejercicio post jubilación, es que en ese momento también se jubila el vicedecano de la Facultad de Educación, don Luis Ricardo Villalobos Zamora, y nos conocíamos precisamente por toda la dinámica universitaria. Y don Luis Ricardo, al saber que yo me pensiono, bueno, a él lo nombran para que él haga un proyecto de doctorado en educación de la Universidad Estatal a Distancia, ¿verdad? Y entonces él, habiendo cursos programados de psicología, ¿verdad? Sobre todo de psicología cognitiva, ¿verdad? Pero no solamente de psicología cognitiva, sino también de todo lo que tenía que ver con metodología de la investigación. Y al conocer él que yo me estaba jubilando también, entonces me pide participar no solamente de dar cursos, ¿verdad? Sino también de la comisión de posgrado de la Universidad Estatal a Distancia, del posgrado de ese doctorado, ¿verdad? De educación. Y yo trabajé prácticamente más de 10 años en ese doctorado, ¿verdad? Que inclusive luego don Luis Ricardo se retiró y hubo otros directores y esos, o directoras, y esos directores o directoras me seguían contratando para dar cursos de psicología en el doctorado de educación. En ese mismo momento, doña Zaira Méndez era la coordinadora de una maestría en psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia y también me pedía periódicamente que diera un curso de psicología en el posgrado sí, en la maestría de psicopedagogía, que ese curso era más que todo para educadores, ¿verdad? Porque la maestría de psicopedagogía, si bien es cierto, hubo varios psicólogos y psicólogas que fueron alumnos míos en ese programa, la mayoría de los estudiantes eran educadores de primaria, de secundaria, que querían ser psicopedagogos, ¿verdad? Que eso ha sido también una situación un poquito particular con relación al colegio de psicólogos, ¿verdad? Porque eh, digamos, en algún momento plantearon la posibilidad de afiliarse al colegio, pero el colegio, al tener una ley muy clara de que se parte la colegiatura de la licenciatura en psicología, ¿verdad? Y no de un posgrado es decir, que inclusive una persona con un posgrado en este momento de psicología que no tiene la base de licenciatura, no es colegiado. Entonces, en ese momento no había tanta restricción, ¿verdad? Porque una persona que era bachiller y había hecho una maestría era colegiada sin ninguna dificultad, ¿verdad? Pero en este momento sí. Pero en ese momento, es decir, era la licenciatura en psicología y ellos eran licenciados en educación primaria o en educación secundaria. No tenían la base de psicología, aunque tenían el posgrado en psicopedagogía. Eh,
estuvieron pensando en hacer un colegio particular de psicopedagogía, pero yo creo que al final de cuentas quedó en nada, ¿verdad? No sé si hay alguna asociación de psicopedagogos, ¿verdad? En el país. Un poco porque siempre hay que buscar la forma de agremiarse para defender los derechos de la profesión, ¿verdad? Que en eso y nosotros hemos tenido embates de muy diversas profesiones, ¿verdad? En cuanto al ejercicio profesional y que si bien es cierto, lo hemos luchado, todos los que hemos pasado por la presidencia del colegio, creo que hemos luchado para clarificar exactamente el rol del psicólogo y la pertenencia a la psicología de cierto ejercicio profesional exclusivo, ¿verdad? Sin embargo, ha sido muy difícil, muy, muy difícil y nosotros vemos que mucha gente de muy diversas profesiones están incursionando en el ámbito de la psicología. En este momento, bueno, desde que me jubilé, desde que me jubilé del colegio también, porque luego continué, por supuesto, afiliado al colegio, pero después decidí la jubilación en el colegio. Me he dedicado, bueno, cuando uno es jubilado del colegio, tener la posibilidad de trabajar medio tiempo en educación, exclusivamente, ¿verdad? Y en educación a nivel universitario, ¿verdad? Entonces he estado de director del Colegio Universitario de Cartago, ¿verdad? En el Consejo Directivo del Colegio Universitario de Cartago. He dirigido algunas tesis de doctorado, de maestría, inclusive de licenciatura, ¿verdad? Eh, de colegas que están dirigiendo alguna carrera de psicología que fueron compañeros universitarios o que fueron compañeros en el colegio de psicólogos y que les han recomendado a los muchachos que me busquen para que yo les ayude en la dirección de su trabajo de graduación. Y entonces he hecho algunas direcciones de tesis, ¿verdad? Así es que más o menos esa ha sido mi participación en el ejercicio profesional privado, ¿verdad? Cuando tenía el consultorio, ¿verdad? Tenía mis pacientes, ¿verdad? No voy a decir que una cantidad importante de pacientes. Yo fui formado en una orientación más de carácter humanista, ¿verdad? Eh, y entonces, pero muchas veces el ejercicio profesional de la clínica, hay momentos en que se te convierte en ecléctico, ¿verdad? Porque hay momentos en que vos de pronto te encontrás eh, utilizando técnicas conductuales, ¿verdad? Para alguna situación muy, muy particular, ¿verdad? Pero en otro momento te encontrás con técnicas de relajación, técnicas por ejemplo, de interpretar algún sueño que la persona pueda tener recurrentemente. Entonces, vos utilizas todo el conocimiento que tenés sobre la parte analítica, ¿verdad? Para interpretar aquella situación que le está ocurriendo a esa persona. Entonces, hay momentos en que yo sentía, ¿verdad? Que estaba siendo muy ecléctico o ecléctico, ¿verdad? Que ha sido un tanto criticado, pero que hay colegas que lo defienden a capa y espada. Por ejemplo, doña Cinia Méndez, que en paz descanse, siempre, siempre defendió la intervención ecléctica en la psicología cuando ella trabajaba en el Calderón Guardia. Ya posteriormente, ¿verdad? Antes de morir, todo el ejercicio profesional de ella era más en la línea, digamos, de una psicología hindú, de una psicología más orientada hacia la reflexión, hacia la meditación, hacia ese tipo de, de técnicas y de metodologías en esa área que de alguna forma tienen que ver un tanto con la psicología humanista, ¿verdad? Eh, pero más o menos, digamos que esa ha sido un poco la situación mía después de jubilado. Cuando ya en una celebración, yo no recuerdo si fue en el 30 aniversario o en el 35 aniversario de la celebración de la creación del Colegio de Profesionales en Psicología. Estábamos en una celebración, habían invitado prácticamente a la mayoría de los que estábamos presentes, éramos psicólogos jubilados,
este, y que inclusive muchos de nosotros habíamos desempeñado algún puesto en las juntas directivas o en las comisiones del colegio. Al presidente de ese momento, que era Wainer Guillén, se le ocurrió la idea de que por qué no había una asociación de psicólogos jubilados, ¿verdad? En el Colegio Profesional de Psicólogos, inclusive en una elaboración del estatuto nuevo, ¿verdad? A partir de las modificaciones que ha sufrido la ley, los psicólogos jubilados tenemos en el colegio todas las posibilidades, ¿verdad? De votar en las asambleas, de participar en las comisiones, etcétera, excepto, excepto el ejercicio privado de la profesión, solamente el que comentaba yo anteriormente de medio tiempo en el ámbito educativo universitario, ¿verdad? Un poco para no permitir que haya una competencia para la cantidad tan grande de psicólogos y psicólogas jóvenes, ¿verdad? Que están en todo el ámbito o en todo el ímpetu por el trabajo profesional y que a veces de los profesionales ya viejos, ¿verdad? Estábamos usurpándoles o quitándoles el puesto de trabajo. Entonces, esa regulación. En ese momento, digamos, el nombramiento fue a dedo prácticamente. Es decir, tal vez don Daniel podría dirigir ese grupo de psicólogos jubilados y luego quién se ofrece. Entonces doña Yolanda Quesada, perdón, se ofreció, doña Vilma Rojas se ofreció, doña Emma Niño se ofreció. Entonces conformamos una comisión de 4 personas que fue ratificada por la junta directiva para empezar a crear una asociación de psicólogos y psicólogas jubilados y jubiladas. Eh, digamos, a principios de año, de este año, y empezamos doña Yolanda Quesada y yo, porque después luego doña Vilma Rojas renunció, doña Emma Niño también renunciaron, y entonces doña Yolanda y yo, que éramos yo el presidente y doña Yolanda la secretaria del comité de jubilados del Colegio de Psicólogos, empezamos a la elaboración de un estatuto, ¿verdad? Que nos permitiera una regulación mucho más formal del grupo de jubilados y jubiladas. Y hace un par de meses nombramos ya con ese estatuto, ¿verdad? Una nueva junta directiva en donde doña Lidia Etzel es la presidenta, doña Olga Bermúdez y doña Jalila Mesa son las vocales y nos falta nombrar la secretaria. Sí, la gente estaba muy asustada porque cuando dimos el informe, ¿verdad? De lo que era el trabajo de la presidencia y de la secretaría del grupo de jubilados, vieron que la actividad de la secretaría, por la misma personalidad de doña Yolanda Quesada y por la misma entusiasmo con que ella eh, era digamos, el motor del grupo de jubilados, ¿verdad? Ella me comentaba a mí, Daniel, ¿qué te parece si aprobamos tal cosa? Adelante, sí, yo siempre le dije, adelante, adelante, adelante. Entonces, la gente se asustó un poco de que el puesto de secretaria de la junta directiva, del consejo directivo, del comité, fuera de mucho trabajo, ¿verdad? Sin embargo, al haber 2 vocales, el trabajo se puede diluir entre los 4 directivos de los jubilados o directivas de los jubilados. Ha sido una experiencia lindísima, ¿verdad? En donde el colegio nos ha aprobado un presupuesto modesto, pero con cierta cantidad de dinero que nos ha permitido organizar cierto tipo de actividades y algunas actividades ha sido con un financiamiento eh, conjunto, ¿verdad? Sí, los colegiados aportamos una parte, ¿verdad? Del costo de la actividad y que la distribuimos en todos los afiliados y la junta directiva o del presupuesto del colegio asumimos otra parte. Entonces hemos hecho desayunos, ¿verdad? Porque generalmente ya somos gente de cierta edad y entonces es mucho más factible que podamos
reunirnos en un desayuno, ¿verdad? Que en una actividad nocturna, ¿verdad? Aunque el colegio organizó varias actividades de carácter nocturno. eh, y eso ha sido lindísimo, porque han sido desayunos bailables, con un conjunto musical, entonces ha sido muy lindo. Para Navidad igual, ¿verdad? Y cada uno de nosotros llevamos un regalito y ahí se pusieron un número a los regalos y se repartieron los números y entonces nadie sabía quién, ¿verdad? De dónde vino ese regalo, ¿verdad? Eh, en otra Navidad, porque han sido como dos Navidades o tres Navidades las que hemos celebrado. En una de las Navidades, el regalo que teníamos que llevar era un pasito, ¿verdad? De Navidad, un pesebre, digamos. Y también se intercambiaban ahí. Y la última actividad del 2020 tuvo que ser virtual, ¿verdad? Así es. Contratamos a Duvalier Quiroz, un cantante, músico, quien nos hizo un concierto de una media hora, ¿verdad? Y luego, compartíamos, ¿verdad? Cada uno con su copita de vino, que cada uno la había asumido, ¿verdad? Y sus boquitas o lo que fuera, ¿verdad? O su taza de café. Luego hemos hecho paseos. Hicimos uno a Santa María de Dota y otro a San Carlos, ¿verdad? Con un financiamiento, como les decía, híbrido, ¿verdad? Es decir, el colegio ponía una parte del dinero y nosotros otra. Pero ha sido una integración muy bonita de los afiliados y hemos hecho reuniones culturales, ¿verdad? En donde hemos llevado a doña Julieta Dobles de esta manera virtual, ¿verdad? Que nos ha dado una charla sobre su trayectoria, eh, una señora guanacasteca que ha escrito villancicos, le ha puesto la letra y la música a los villancicos. Ella, que en este momento se me escapa un poco el nombre, pero es una educadora, una maestra con unas habilidades de producción impresionantes. Y así podría seguir mencionando un montón de gente, de profesionales que han pasado dándonos charlas, ¿verdad? De nosotros. Y también hemos hecho actividades, inclusive casi de intervención, ¿verdad? Como por ejemplo un sociodrama, psicodrama, que nos hicieron doña Marta Espinosa, una de las jubiladas, psicóloga jubilada con una gran trayectoria en psicoanálisis, y doña Ana Ligia Monge también, que hace poco se pensionó de la Universidad de Costa Rica. Ana Ligia Monge también, etnopsicóloga, que las dos han montado eh, un programa de intervención en sociodrama y psicodrama virtual, ¿verdad? Que lo han internacionalizado, se lo han hecho internacional, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso, es decir, que ha sacado muchas cosas de cada uno de nosotros. Así es que ha sido una experiencia muy, muy bonita y ahí la seguimos, ¿verdad? Con la nueva junta directiva. Está programado para efectos de Navidad, de celebración de la Navidad, de un bingo, ¿verdad? Que se va a hacer virtual y ya nos estamos inscribiendo para esa participación. Pero yo sigo muy, muy ligado al colegio, ¿verdad? Prácticamente, si bien es cierto, hubo un trabajo muy grande de muchas personas, ¿verdad? Yo coordiné el último congreso de psicología, ¿verdad? Según el segundo internacional y el noveno nacional, ¿verdad? Yo he coordinado varios congresos, desde este interamericano grande que hubo en el 91, como varios nacionales. Algunos otros han sido, en vez de congreso, creo que doña Dina Krausko y no sé si doña Ana Teresa León, lo que hicieron fue en jornadas laborales, ¿verdad? En donde lo que se exponían en las ponencias eran experiencias laborales que cada uno de nosotros tenía en las diferentes áreas de inserción, pero sí han habido 9 congresos, ¿verdad? Así es que más o menos en términos generales esa ha sido la parte de jubilación. No sé si tenés alguna otra. Yo quisiera que usted por favor se refiriera
en estos minutos que nos quedan a la, vamos a ver, a la academia de profesoras y profesores eméritos de la Universidad de Costa Rica y también algunas recomendaciones que usted le diera a nuevas generaciones de estudiantes en psicología y también a nuevas generaciones de docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Entonces, en estos minutitos, yo le pediría que usted se refiriera a estos aspectos, por favor. Sí. Bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero puede haber sido hace unos 7, 8 años. El doctor Roger Churzay, profesor emérito de la universidad por la Facultad de Ciencias Económicas, que ya falleció, tuvo la brillante idea, ¿verdad?, de que por qué, inclusive con conversaciones con una colega, con la licenciada Rosa María Nielsen Guillén, que también ya falleció, tuvieron la idea de que por qué los profesores eméritos en la Universidad de Costa Rica siempre éramos llamados y llevados a la universidad únicamente para efectos de votaciones, de elecciones, ¿verdad? Entonces veíamos, ¿verdad?, los compañeros que ya nosotros estamos más o menos en esa misma condición, con sus bastones, a veces con silla de ruedas, con un acompañante, ir a las elecciones y votaciones, ¿verdad? Y que por qué no teníamos un carácter muchísimo más proactivo de intervención en muchos de los aspectos de la Universidad de Costa Rica, de la dinámica, y que teníamos mucho que aportar, ¿verdad?, en las diferentes carreras de las cuales habíamos sido profesores, ¿verdad?, y de la universidad en su totalidad, en términos generales, ¿verdad? Yo creo que eso tiene que haber sido más bien más de 8 años, ¿verdad? Un poco porque ahorita comento por qué. Bueno, entonces, don Roger Chusay se le ocurre invitarnos a un grupo de eméritos a su casa, a una cena, ¿verdad?, que la preparó Angelita da Costa, que era, que es su señora, bueno, que es la viuda que es una limonense, bueno, ellos eran limonenses de origen, ¿verdad? Eh, Afrodescendientes. Doña Angelita preparó una cena riquísima de carácter limonense, digamos, de la zona caribeña, y nos invitaron. Entonces estuvimos, yo no recuerdo exactamente cuántos, ¿verdad? Pero estuvimos, bueno, don Daniel Camacho, don Roger Churzay, por supuesto, Rosa María Nielsen, doña María Eugenia Bossoli, Víctor Hugo Acuña, Daniel Flores. Creo que aproximadamente esas 6 personas estuvimos en esa cena, ¿verdad? Y bueno, y creo que don Víctor Pérez, don Pérez Viglioni, de la Facultad de la Escuela de Historia, don Héctor Pérez. Estuvimos estos compañeros y ahí se gestó la posibilidad de una organización. Costó un poco, ¿verdad?, la organización, porque en eso ya hubo fallecimientos y toda la cuestión, pero de un momento a otro logramos hacer una asamblea. Bueno, primero hacer los estatutos, ¿verdad?, de la asociación. Tuvimos que inscribirnos como asociación privada, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como eméritos tenemos todas las potestades dentro de la universidad, eh, la, la, la institucionalización, digamos, de asociación de profesores, academia de profesores eméritos y eméritas, no existe en la universidad, ¿verdad? No existe en el estatuto orgánico, que esa es una cuestión, una tarea que tenemos que empezar a mover, de qué manera eh, hacemos que se logre una modificación en el estatuto orgánico para que nos consideren como un estamento, digamos, como una asociación dentro del estatuto orgánico universitario.
Pero entonces, por eso decía yo que eran, entonces hicimos una asamblea en donde se nombra una junta directiva, ¿verdad? En esa asamblea, que fue muy concurrida, participaron bastantes profesoras y profesores eméritos. Fue en la Biblioteca Carlos Monge, en la parte de, en la salita que había ahí de reuniones, ¿verdad? En donde nosotros participamos. Hicimos la asamblea y se llevó ya el estatuto orgánico, ¿verdad? Ya redactado, y ahí se aprobó y se nombró la primera junta directiva. Entonces, no recuerdo muy bien exactamente los compañeros de la primera junta directiva, pero por supuesto que el presidente fue don Daniel Camacho, que había sido también un promotor para construir el estatuto orgánico. Él lo redactó y luego un abogado le dio todo, aunque él es abogado, pero un abogado le dio también una forma, un abogado más litigante que don Daniel, ¿verdad? Porque don Daniel anda más en el ámbito de la sociología que del derecho. Don Daniel Camacho de presidente, Daniel Flores de vicepresidente, y no recuerdo muy bien los otros compañeros porque han ido cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Donde han pasado por la junta directiva Ana Teresa Álvarez, Cecilia Claramón de psicología, han pasado bueno, y compañeros de otras, don Ramiro Barrantes, don Alder Senior, Silvia Castro, don Oscar Montanar. Sí, han pasado muchos profesores y profesoras eméritas de la universidad, y, y nos organizamos muy bien, ¿verdad? Es decir, viene la candidatura de don Henning Jensen a rectoría, por eso digo yo que tiene que haber sido como hace unos 8 años, porque don Henning Jensen como rector nos da total apoyo a la Academia de Profesores Eméritos y Eméritas, ¿verdad? Que ya estábamos inscritos como asociación, ¿verdad? Y que participábamos de toda la dinámica universitaria a través de las asambleas, a través de dar lecciones, participar en comisiones, ¿verdad? Y entonces, don Geni nos da un gran apoyo y se nos sugiere de que hagamos un convenio, ¿verdad? Un convenio por 5 años con la Universidad de Costa Rica como asociación, ¿verdad? Y eso se hizo, ¿verdad? Don Henning Jensen, creo que el último día de su, de su rectoría, y lo firmó, es decir, 2 días antes de terminar la rectoría, y ya yo estaba de presidente de la academia y me lo enviaron aquí a Cartago para que yo lo firmara también. Y estamos trabajando con ese convenio. Hemos realizado una gran cantidad de actividades de carácter académico, de carácter, si no nos quedamos solamente con reunirnos nosotros, sino que hemos hecho conversatorios, hemos hecho, organizado también la presentación de los eméritos. Bueno, vos coordinaste uno en donde yo participé por la Escuela de Psicología, pero hemos hecho con la Escuela de Medicina, con la Escuela de Ingeniería, con Educación, con Sociología, Antropología, con las más diversas, en donde profesores eméritos y profesoras eméritas hemos participado de esos aspectos. Daniel, Entonces, es una academia que está muy viva en este momento. Daniel, ¿y qué recomendaciones daría usted a las nuevas generaciones de estudiantes en psicología y también a las nuevas generaciones de docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica? Sí, yo creo que, digamos, mucho del ejercicio profesional, mucho del desarrollo de la profesión prácticamente se adquiere cuando uno termina de estudiar, ¿verdad? Es decir, eso es una digamos, premisa o un planteamiento, una hipótesis
que se ha ido comprobando a través de los años, ¿verdad? Pero yo les recomendaría, digamos, involucrarse bastante en el ámbito del estudio, ¿verdad? De aprovechar cada una de las materias, de sacarle el jugo a cada uno de los profesores, de forma tal que se tenga un conocimiento mucho más amplio de la disciplina. Qué sé yo, que si el profesor da una lección, este profesor, al ser especialista casi que en esa temática, tiene mucho más que decir que lo que está proponiendo en su lección por la cantidad de tiempo que tiene que distribuir en esa lección. Lograr sacarle el jugo a ese profesor en el sentido de hacerle preguntas, de cuestionarlo, de comentarle, de inclusive si da horas de atención, pues utilizar esas horas y aprovecharlas bastante en ese sentido, porque la formación universitaria es fundamental para luego continuar con ese aprendizaje que les decía yo, que uno obtiene a través del ejercicio profesional, que también es un continuo estudio, es decir, uno no puede quedarse únicamente con lo que aprende en la universidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora que estamos en educación virtual, ¿verdad? O formación virtual, no poner el nombre nada más en la presentación y desaparecerse de la lección, ¿verdad? Sino que estar ahí atento a todo como si estuviera en una lección presencial. Participar del movimiento estudiantil es fundamental, es esencial, ¿verdad? Eh, con relación a los profesores, bueno, y ahora hay muchísima literatura que a través de los diferentes aspectos virtuales vos podés conseguir cualquier libro. Con relación a los profesores, yo creo que es ético, ¿verdad? Trabajar a conciencia cada una de las lecciones que uno va a dar, ¿verdad? Sin ser honesto, ser ético, ¿verdad? Con la formación, pero sí prepararse para cada una de las lecciones, ¿verdad? Sí, es muy importante no asumir un curso simplemente porque eso no le quedó de otra, sino que ver a ver de qué forma y que no sé, ese que ojalá pueda participar en todos los tres entes de la universidad, es decir, no solamente en docencia, sino que participen en investigación, que participen en acción social, que participen en el dictar políticas, no solamente en su área, en su sección, en su departamento, en la escuela, sino en la facultad y en la universidad como una totalidad, ¿verdad? Que participen activamente en las decisiones que tienen que tomarse a nivel universitario. Muchas veces el Consejo Universitario manda en consulta un cambio en el estatuto orgánico y son 4 personas las que responden, ¿verdad? Mientras que muchos otros se quedan y no. Es decir, la participación en la vida universitaria es fundamental. Es decir, yo no comenté en todas las entrevistas que no solamente yo me concentré en la escuela de psicología, sino que participé también, por ejemplo, en la Comisión de Rescate del Patrimonio Cultural de la universidad. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros rescatamos en esa comisión, ¿verdad? En donde hubo una subcomisión, que no recuerdo exactamente, pero sí eh, eh, éramos 3 personas las que rescatamos el escudo original de la Universidad de Costa Rica. El escudo original de la Universidad de Costa Rica había sufrido una serie de variantes durante todo el proceso, cosa que le preocupó a don Gabriel Macaya como rector y nos pidió que revisáramos el primer escudo que habían bordado unas monjas en los años no sé cuántos, ¿verdad? Que era un escudo, que es el escudo actual, ¿verdad? Que es muchísimo más redondo, ¿verdad? Ya el escudo había sufrido si se era ovalado, ya bastante ovalado, ¿verdad? Y no, el escudo de la Universidad de Costa Rica es mucho más tendiente a ser redondo que ovalado. Entonces, bueno, esa es una, ¿verdad? Pero también participé en acción social, participé en investigación, es decir, entonces yo les sugiero a los profesores que se involucren en todo, ¿verdad? Que si es un profesor de cuarto de tiempo, bueno, que trate de cumplir con las
10 horas que significan un cuarto de tiempo, ¿verdad? Que no únicamente sea profesor de curso, ¿verdad? Y que dé el curso, las 3 horas de clase o las 4 o las 5 y luego se retire y nunca más vuelva a tener contacto con la universidad hasta la semana siguiente. Es decir, yo creo que tenemos que comprometernos más con el desarrollo de la universidad y de opinar constantemente. Don Daniel, muchas gracias por todas esas palabras, todas esas enseñanzas, por compartir con nosotros toda esa experiencia. Sin lugar a dudas, se quedan muchos temas por abordar que podemos tratar en otras entrevistas, en otros momentos. Sin embargo, esta colección de entrevistas termina ahora para compartir con la Escuela de Psicología, con la Facultad de Ciencias Sociales, con la universidad, con el país. Y yo le agradezco muchísimo el que usted haya dedicado su tiempo. Usted está siempre muy ocupado y yo le agradezco que haya tenido la paciencia para conversar conmigo, para comentarnos todas esas experiencias, desde que usted se graduó en San Luis Gonzaga hasta ahora participando en la Academia de Profesoras y Profesores Eméritos de la Universidad. Estoy muy agradecido con usted, la Escuela de Psicología también muy agradecida, la misma facultad y la misma Universidad de Costa Rica. Yo también quiero darle las gracias a la máster Teresita Ramelini Centella, directora de la Escuela de Psicología, quien me apoyó desde un inicio con mi interés de poder entrevistar a don Daniel y también con el interés que tengo de rescatar la experiencia de las profesoras y profesores eméritos de la Escuela de Psicología y de tener un espacio para compartir con diferentes generaciones de estudiantes y de docentes. Daniel, muchas gracias y estoy totalmente seguro de que estas entrevistas van a ser de mucho provecho para la Escuela de Psicología, para la facultad, para la universidad, para todas las personas que quieran verlas y aprender de ellas. Muchas gracias, don Daniel. No, con mucho gusto. Yo creo que muchos de los profesores y profesoras eméritas de la escuela que vas a entrevistar van a compartir muchas experiencias de las que yo he mencionado porque somos de la misma generación de trabajadores de la Escuela de Psicología. Entonces, temas que han podido quedar pendientes, los puedes abordar con ellos también, ¿verdad? Y con ellas. Muchas gracias por el trabajo de entrevistarme. Agradezco mucho y me siento muy honrado. El honrado he sido yo, don Daniel. Muchas gracias. Hasta luego.